Aquí está el asunto sobre las bombas nucleares. No hay un buen lugar para detonar una. Son generalmente una mala noticia en todos los escenarios. Pero hay algunas ocasiones en las que detonar una bomba nuclear es una idea particularmente terrible. Uno de esos lugares es el espacio exterior, lo cual puede ser una sorpresa. El espacio está muy lejos y está básicamente vacío, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que podría pasar? El ejército de los Estados Unidos tiene una historia corta pero llena de acontecimientos con el bombardeo espacial. Es una estrategia que se experimentó en los primeros días de la guerra espacial y en el punto álgido de las tensiones de la Guerra Fría con la Unión Soviética, desde finales de la década de 1950 hasta principios de la década de 1960. En teoría, había posibles ventajas en detonar una bomba nuclear a gran altura sobre la Tierra, tanto desde un punto de vista defensivo como ofensivo. Como estrategia defensiva, bombardear el espacio podría servir para proteger a Estados Unidos de un ataque de misiles balísticos intercontinentales soviéticos. La idea es que al detonar una bomba nuclear, se crea un pulso electromagnético y un campo de electrones altamente cargados. Esto es mortal para los dispositivos electrónicos, como el sistema de guiado dentro de un misil nuclear de largo alcance. Los misiles balísticos intercontinentales no cruzan el océano como los aviones, vuelan como cohetes, atravesando la atmósfera y entrando en el espacio exterior antes de volver a descender para alcanzar su objetivo final. Si tuvieran que atravesar un escudo de interferencia electromagnética al volver, podrían dañar o deshabilitar la electrónica del misil. También hay una estrategia ofensiva para bombardear el espacio. A finales de la década de 1950, los científicos confirmaron que la Tierra tiene un campo magnético poderoso. Se origina en el núcleo del planeta, donde tenemos una esfera sólida de hierro en el núcleo interno, rodeada por una capa de metal líquido en el núcleo externo. El movimiento de ese núcleo externo actúa como un gigantesco generador eléctrico que alimenta el campo magnético de la Tierra, el cual se extiende desde el núcleo y se adentra profundamente en el espacio. Este efecto se manifiesta como una serie de líneas de campo magnético circulares que fluyen del hemisferio sur al hemisferio norte, formando capas concéntricas de campo magnético que envuelven la Tierra desde la superficie hasta cientos de millas en el espacio profundo, como una gigantesca cebolla magnética con un planeta en el centro. Las capas externas de esta cebolla magnética pueden atrapar partículas radiactivas y altamente cargadas provenientes del Sol y mantenerlas en el espacio profundo, evitando que lleguen a nosotros en la superficie. Esta es una de las razones clave por la que hay vida en la Tierra, gracias a los imanes. Y podemos ver este efecto por nosotros mismos cuando algunas de esas partículas cargadas son atraídas a lo largo de las líneas del campo magnético y hacia el cielo sobre el Polo Norte, conocido como las auroras boreales. Detonar una bomba termonuclear es muy parecido a crear instantáneamente un pequeño sol, y si lo hicieras dentro del campo magnético de la Tierra, deberías obtener un resultado similar al que ocurre con el Sol real. Las partículas radiactivas y altamente cargadas serían atrapadas y dirigidas a lo largo de las líneas del campo magnético, pero mientras que las capas exteriores dirigirán sus partículas atrapadas sobre el Polo Norte, las capas internas más bajas verterán su caos electromagnético en latitudes más bajas, como la Unión Soviética. Bien, esa fue una explicación larga, pero es importante conocer todo esto si vamos a entender por qué alguien querría bombardear el espacio. No se trata tanto de la explosión en sí, sino de la lluvia de partículas electromagnéticas que crea y cómo interactúa con el magnetismo de la Tierra. Teóricamente, una explosión termonuclear estratégicamente posicionada sobre el Océano Índico liberaría un EMP, que se atraparía en un bucle magnético y se depositaría sobre el sistema de defensa de misiles soviético, inutilizando su electrónica y neutralizando su capacidad para detectar y defenderse contra un ataque nuclear de largo alcance. Por supuesto, la única forma de probar estas teorías era detonar una bomba nuclear a gran altura y ver qué pasa. Recuerda que era a finales de la década de 1950, y realizar pruebas en vivo y sobre el suelo de armas nucleares inmensamente poderosas era el estilo de la época. Entre los meses de abril y agosto de 1958, el ejército de Estados Unidos llevó a cabo una serie de 35 pruebas de armas nucleares bajo la operación Hardtack. Estas se realizaron en lugares que el gobierno denomina como los territorios de prueba del Pacífico, una colección de diminutas islas en el Océano Pacífico Central que son tan pequeñas que la mayoría del mundo ni siquiera sabe que existen. Tienes que hacer zoom 10 veces en Google Maps solo para verlas claramente. De estas explosiones nucleares experimentales, 3 de ellas serían pruebas a gran altitud. La primera, con el nombre en clave Yucca, consistiría en montar una bomba nuclear de 1.7 kilotones en un globo aerostático y dejarla flotar hacia la atmósfera superior. Ahora eso suena sospechoso, y lo era. Pero en justicia al ejército,
Pasaron 2 años practicando para esto y desplegaron 76 globos de prueba antes de finalmente dejar uno flotando con una bomba nuclear. Yucca fue lanzada desde un portaaviones de Estados Unidos frente a la costa del atolón Bikini el 28 de abril. El globo fue liberado a las 11:25 am. Alcanzó la altitud objetivo de 85.000 pies a las 12:50 pm y a las 2:40 de la tarde. La relativamente pequeña bomba nuclear fue detonada. La importancia de esta prueba era medir la intensidad del pulso electromagnético creado por la explosión. Los científicos habían teorizado que un EMP a gran altitud tendría más intensidad que una explosión a nivel del suelo, pero no sabían cuánto. Las mediciones de Yucca confirmaron que un EMP a gran altitud puede ser de más de 1000 veces más intenso que la misma explosión a baja altitud. Por aterradora que fuera esa información, era exactamente el resultado que el ejército estaba buscando, así que continuaron. La siguiente prueba, con el nombre en clave TIC, reemplazaría el globo con un misil Redstone y elevaría el rendimiento explosivo a 3.8 megatones. La ubicación se trasladó al puesto avanzado más remoto del gobierno, el atolón Johnston, al oeste de Hawái y casi en medio de la nada. TIC fue lanzado a las 11:47 pm del 31 de julio. La cabeza nuclear detonó a una altitud de 76 kilómetros o 43 millas. Eso no es técnicamente espacio, pero está bastante alto. Lamentablemente el sistema de guía del misil no estaba programado correctamente, por lo que en lugar de dirigirse hacia el objetivo sobre el océano, TIC explotó directamente sobre la isla Johnston, creando un pequeño sol dentro de la atmósfera de la Tierra. Esto fue visible a 800 millas de Hawái y permaneció en el cielo durante casi media hora. La radiación térmica fue lo suficientemente fuerte como para causar quemaduras solares a los militares en Johnston. También interrumpió las comunicaciones de alta frecuencia en todo el Pacífico durante 8 horas después de la detonación. Una vez más, un efecto bastante aterrador de una bomba relativamente pequeña, que realmente comenzó a demostrar el poder de bombardear el espacio. Solo para asegurarse, Estados Unidos intentó hacer esto una vez más. Con el nombre en clave Orange, el 11 de agosto, se realizó otra bomba de 3.8 megatones en un misil Redstone. La diferencia fue que Orange explotó a una altitud de 43 kilómetros o 27 millas. El resultado fue considerablemente menos espectacular que TIC. La explosión solamente fue visible en el cielo durante unos 5 minutos y no causó el mismo tipo de interrupción en las comunicaciones. Así que ahora sabemos que las altitudes más altas tienen un efecto significativo en las consecuencias de una explosión nuclear. ¿Qué sigue? Tomaría algunos años más de planificación antes de que el ejército de Estados Unidos estuviera realmente preparado para bombardear el espacio, pero el momento finalmente llegaría con la operación Fishbowl en 1962, el mismo año que la crisis de los misiles en Cuba, que casi terminó con la civilización humana tal como la conocemos. Probablemente solo una coincidencia. De todos modos, esto era más que una simple competencia de carrera armamentista de la Guerra Fría. Fishbowl fue un esfuerzo conjunto entre el Ejército, la Comisión de Energía Atómica y la Agencia de Apoyo Atómico de Defensa. Se trataba de continuar investigando el potencial del EMP a gran altitud, la interacción entre la radiación de la explosión y las líneas del campo magnético de la Tierra, además del efecto de todo esto en la comunicación por radio. Las pruebas de Fishbowl fueron monitoreadas por un gran número de estaciones terrestres y aéreas en el área amplia alrededor de las detonaciones planificadas, y también en la región del hemisferio sur de las Islas Samoa, conocida en estas pruebas como el Conjugado Sur. La idea era que las consecuencias de una explosión sobre la isla Johnston en el hemisferio norte quedarían atrapadas en una línea del campo magnético que se conectaría con Samoa en el hemisferio sur, lo que crearía una aurora que enlazaría las dos regiones insulares. Al revisar los resultados reales de la operación Fishbowl, se puede ver que lograron sus objetivos de manera bastante irregular. En realidad es bastante sorprendente cuán a menudo fallaron en algunas de estas pruebas nucleares. Todos tenemos suerte de estar vivos. De todos modos, la primera prueba planificada recibió el nombre en clave Bluegill. Esto fue el 2 de junio de 1962, y la cabeza nuclear fue lanzada desde la isla Johnston en un cohete Thor poco después de la medianoche. Luego el misil se perdió rápidamente en el rastreo por radar, así que sabían que acababan de lanzar un arma nuclear hacia el espacio, pero no sabían exactamente dónde estaba. Afortunadamente el sistema de terminación de vuelo aún estaba conectado y el misil fue destruido. Eso no significa que la bomba haya explotado. Seguía en modo seguro, y los escombros simplemente cayeron al océano. El segundo intento recibió el nombre en clave Starfish, que ocurrió un par de semanas después, el 19 de junio. Fue otro lanzamiento de un misil Thor desde Johnston. Este voló durante 59 segundos antes de que fallara el motor del cohete y el misil se desintegrara a unos 30.000 pies de altura, lloviendo escombros contaminados con plutonio sobre la isla y las aguas circundantes.
Sin desanimarse, el ejército continuó con Starfish Prime el 9 de julio. Esta vez el misil Thor llevaría su carga termonuclear de 1.4 megatones hasta una altitud de 250 millas, o 400 kilómetros, sobre la superficie de la Tierra, donde detonaría exitosamente en el espacio. Esta prueba pasaría a la historia como la mayor prueba de armas nucleares jamás realizada en el espacio exterior. La cosa acerca de una explosión nuclear en el espacio es que no se parece nada a lo que generalmente imaginamos de una explosión nuclear. No hay nube en forma de hongo porque no hay tierra que se levante en el aire. No hay fuego porque no hay oxígeno para quemar. Pero aún así, hay una luz intensamente brillante. Se expande hacia afuera desde la detonación en una forma esférica redonda, hasta que empieza a desvanecerse gradualmente en los bordes en estos cortos y rizados tentáculos. Es como algún tipo de criatura marina o un cactus. Es algo hermoso, hasta que recuerdas las terribles consecuencias de lo que estás viendo. El EMP generado por Starfish Prime fue significativamente más poderoso de lo que los científicos involucrados habían esperado, tanto que abrumó la mayoría de los instrumentos y los sacó de escala, haciendo casi imposible obtener una medición precisa. Todo lo que sabemos es que fue superior al número máximo que el instrumento podía medir. El EMP causó daños eléctricos en las islas Hawái, a 900 millas o 1.400 kilómetros de Johnston. Apagó luces callejeras, activó alarmas de robo y dañó las comunicaciones telefónicas. Luego de la detonación de Starfish Prime, se observaron brillantes auroras en el área de la detonación, así como en la región del Conjugado Sur en las islas Samoa. Una gran área del Pacífico fue iluminada por los fenómenos aurorales, desde el sur del área del Conjugado Magnético Sur hasta el área de la explosión, y hasta el norte del área del Conjugado Norte. Esto confirmó la teoría de que las partículas cargadas de la explosión nuclear serían transportadas a grandes distancias por las líneas del campo magnético de la Tierra. También se dijo que la luz resonante de la explosión permaneció en el cielo nocturno sobre la isla Johnston durante varios días. Los electrones de alta energía de la explosión quedaron atrapados en el campo magnético de nuestro planeta, creando un cinturón de radiación interno alrededor de la Tierra. La intensidad de los electrones de la órbita terrestre baja aumentó en varios órdenes de magnitud. Como resultado, 3 satélites en órbita quedaron deshabilitados en cuestión de días. Recuerda, era 1962 y no había muchos satélites en ese momento. Y al menos 6 satélites más fallaron en los meses siguientes, ya que el daño por radiación desgastó sus sistemas de energía solar y eléctrica. En 1968 se reportó que los electrones de Starfish Prime habían permanecido en la atmósfera hasta 5 años. Al año siguiente, en 1963, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un acuerdo que prohibiría todas las pruebas nucleares en la superficie, aunque los franceses y los chinos continuarían haciendo sus propias pruebas durante décadas. Esto afortunadamente puso fin a la corta historia de bombardear el espacio. Se realizaron otras pruebas, pero no fueron tan grandes como Starfish Prime. Lo realmente aterrador es que Starfish Prime ni siquiera fue una prueba particularmente grande. Se fabricaron muchas bombas que eran 10, 20 o incluso 30 veces más poderosas, y muchas de ellas aún existen. Casi se sobreentiende que si algo similar fuera detonado hoy en día, tendríamos una catástrofe bastante significativa en nuestras manos. Muchos de los satélites importantes en órbita están protegidos contra radiación, como los satélites GPS, pero la mayoría de los 10.000 objetos flotando por ahí son vulnerables. No solo caerían del espacio, sino que, aún peor, se convertirían en un montón de proyectiles incontrolables que girarían por ahí hasta que eventualmente comiencen a chocar entre sí, creando un campo de escombros orbitales que crece exponencialmente y destruye más cosas hasta que todo en órbita quede hecho trizas. Y luego, por supuesto, está el EMP. Ni siquiera necesitas volar a tu enemigo si puedes simplemente detonar una gigantesca bomba nuclear en el espacio directamente sobre su país y devolverlos a los años 1800. En fin, para resumir, sabemos qué pasa cuando bombardeas el espacio. Es profundamente fascinante y visualmente impresionante, pero igualmente aterrador y potencialmente apocalíptico. Así que esperemos nunca volver a ver algo así.